Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los efectos de la disminución o reducción de la temperatura ambiente en el trabajo de los condensadores de equipos de refrigeración y climatización. Hay que tener en cuenta que la capacidad de disipación de calor del condensador, en este caso Q sub con que tenemos aquí, está en función, aquí vemos un diagrama de Mourier donde vemos que está en función del calor absorbido en evaporador y línea de succión por el refrigerante más el calor que adquiere el refrigerante en el proceso de compresión, tal cual como estamos observando aquí. Entonces estamos hablando de las diferencias de entalpías desde el refrigerante a la entrada aquí del condensador y salida del mismo. Por tanto está en función de aquí del calor específico por el flujo másico de refrigerante que nosotros podemos analizar fácilmente en un diagrama de Mourier. Entonces estamos en esta parte para recordar. Otra razón que tenemos que para recordar aquí es que en ese calor que está disipando al aire, vamos a ver aquí en la fórmula, está en función del S por el K por el delta Tm. Entonces, ¿qué es el S? El S es la superficie de transmisión de calor del condensador en metros cuadrados. El K es el coeficiente de transmisión global del condensador en kilovatios por grados Celsius metro cuadrado. El delta Tm es el diferencial de temperatura media y está conformado por el valor de la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Hay que tener en cuenta aquí que este es el aire que entra y sale del condensador, y esa temperatura media del aire está en función aquí del promedio entre la temperatura del aire que entra más la temperatura que el aire que sale entre dos. Estamos hablando de la temperatura promedio de este valor que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros queremos tener un valor mucho más preciso, entonces hay que tener en cuenta que hay que calcular, utilizar el mismo S, el mismo K que ya especificamos por el diferencial de temperatura media logarítmica, que es este valor que está aquí. Y ese valor tiene una ecuación o una fórmula que vamos a ver a continuación, donde aquí la tenemos. Miren aquí, el delta TML está en función de, aquí tenemos la temperatura de condensación. Observen aquí, esta es la temperatura del aire que entra al condensador y la temperatura del aire que sale del condensador. Hay que tener en cuenta que esta es va cogiendo una curva, no es recta, y por esa razón se calcula el diferencial de temperatura media logarítmica. Entonces vemos que está en función de, veámoslo aquí, delta T sub 1, que es delta T sub 1, tenemos acá, mírenlo, donde es la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del aire de entrada. Aquí lo tenemos, bien, menos delta T2, que es la temperatura de condensación menos la temperatura del aire que sale del condensador. Aquí está eso dividido entre el logaritmo natural de la relación del delta T sub 1 sobre delta T sub 2. Entonces aquí tenemos la fórmula, y esa es la fórmula que uno utiliza para sacar un cálculo bien más preciso con respecto a la disipación de calor del condensador. Muy bien, entonces esto es una información para recordar. Ahora vamos a entrar en detalle de nuestro motivo del video. Bien, en este caso, si tenemos una disminución o reducción de la temperatura ambiente, vamos a analizar qué es lo que sucede aquí ahora mismo con esta ecuación, que es la que tiene que ver con la absorción de calor por parte del aire que atraviesa nuestro condensador. Entonces, en este caso, con la disminución del valor de la temperatura ambiente, que sería la temperatura aquí del aire que entra al condensador, entonces vamos a ver lo siguiente. Veanlo aquí, aquí se está reduciendo. Simplemente vamos a tener aquí una reducción de la temperatura T sub IA, que es la del ambiente que entra, y por tanto vamos a tener ya un desbalanceo de la ecuación. Entonces, para ello simplemente tenemos que ver que el C sub P del aire es una condición, una propiedad la cual no varía, que bien, prácticamente es una constante del aire. Tenemos el mismo flujo másico porque los ventiladores siguen girando a las mismas RPM. Entonces, para mantener esta igualdad que tenemos aquí, simplemente si este valor se reduce, como estamos viendo aquí, simplemente el valor de la temperatura del aire que sale del condensador también tiene que reducirse con el fin de mantener la absorción de calor constante, tal cual como estamos observando aquí. Por tanto, vamos a ver que podemos decir que esta temperatura se reduce debido a que esta también se reduce.
Muy bien, por tanto vamos a seguir nuestro análisis. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el sistema. Recuerden que para analizar qué es lo que sucede en el sistema nos vamos a esta que es la ecuación del calor retirado por el condensador. Está en función del factor S, superficie, coeficiente de transmisibilidad de calor por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de condensación menos la temperatura media del aire. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Entonces simplemente al bajar la temperatura del ambiente, que es la temperatura del aire que entra, simplemente también bajamos la temperatura del aire que sale del condensador. Por tanto, al tener estas dos reducciones aquí reduce esta, véanlo aquí, y se reduce esta que tenemos acá, simplemente vamos a tener una reducción del valor de la temperatura media del aire que tenemos aquí. Y ahora mismo tenemos esta consecuencia. Al bajar este valor simplemente no vamos a modificar la cantidad de superficie y muy poco se varía el coeficiente de transmisibilidad. Por tanto, al bajar este valor yo tengo que mantener siempre este equilibrio de la ecuación que tenemos aquí. Por tanto, simplemente la temperatura de condensación en este caso tiene que reducirse con el fin de mantener la emisión de calor por parte del condensador. Por tanto, vamos a verlo aquí como una reducción de la presión de descarga, porque si me toca bajar la temperatura de condensación, pues obviamente me toca bajar la presión de descarga, tal cual como estamos observando acá. Bien, entonces ahora ¿qué voy a tener en el sistema? En mi sistema voy a tener que ante la disminución de la presión de descarga, como vemos aquí, voy a tener una reducción de la presión de succión y por ende una reducción del consumo de potencia del compresor, como estamos observando acá. Veamos el siguiente ejemplo práctico. Bien, vamos a hacer el video del equipo que tenemos una baja temperatura ambiente. Vean la temperatura ambiente, 27 grados, correcto. Vamos a tomar las medidas. Tenemos temperatura de recinto casi menos 2 grados. Vamos a ver las condiciones aquí del compresor. Ven aquí, potencia 395 vatios, 52 amperios. Vean la temperatura de entrada del aire, 27 y salida 33 para un diferencial de 6 grados. Vemos aquí la presión de descarga, estamos aproximadamente unos 175 psi, bajó, realmente bajó. Y tenemos aquí en succión unos 22 o 23 psi que también bajó. Vemos la mirilla, vean cómo está, correcto. Vean la condición aquí de la tubería de succión y ahora vamos a ver aquí las temperaturas. Vemos aquí temperatura de salida de refrigerante del compresor casi 40 grados, entrada al condensador unos 39 grados, temperatura salida de refrigerante del condensador 30.6 grados. Vemos que la temperatura de refrigerante, la entrada de válvula 30 grados, temperatura de salida de válvula menos 19. Aquí temperatura de refrigerante salida de evaporador menos 20 o menos 19 y entrada aquí menos 15. Entonces estos son los datos de temperatura. Vean las condiciones con las cuales está trabajando el equipo. Temperatura ambiente 27 grados. Vean todos los parámetros que se obtuvieron y son compatibles con lo que estamos analizando. Entonces aquí reafirmamos todas las características del comportamiento cuando tengo una baja temperatura ambiente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.